Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña en los estudios el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Adrián Ibarra. Concejal Ibarra, buenos días, qué gusto tenerle en nuestro espacio, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, el municipio capitalino ha levantado la clausura tras la inspección del Cuerpo de Bomberos al Estadio Olímpico Atahualpa, que en los últimos días se ha vuelto un tema de polémica, tanto a la interna del municipio como a la externa. ¿Qué va a pasar ahora con el estadio? ¿Cuál va a ser la definición? ¿Y qué va a ocurrir con esta disposición judicial hasta que se la analice y se la tramite? Estimada Licenia, muy buenos días. Alexis, lo propio, y evidentemente a todos quienes nos escuchan a través de Pichincha Universal, un gusto siempre estar en este espacio. Y yo quisiera comenzar por el tema de la polémica y decir lo que me parece absolutamente innecesario. Creo que para quiteñas, quiteños, ecuatorianas y ecuatorianos era absolutamente evidente el deterioro constante del Estadio Atahualpa, a tal punto que llegamos a perder la calificación de la Conmebol. La selección ecuatoriana, nuestros gladiadores de la Tri, no juegan en Quito, siendo la capital del país, no porque no lo puedan hacer, sino porque el escenario perdió las condiciones justamente por el mal mantenimiento. Y créanme que no hacer nada como municipio de Quito ante estos hechos pavorosos del estadio, del estado en el que se encontraba este escenario deportivo, que debería ser ese orgullo nacional, que debería ser, creo que eso que representa todo el baluarte del esfuerzo de las y los deportistas, no solamente pichinchanos, sino nacionales. Creo que teníamos que tomar cartas en el asunto, y yo respaldo absolutamente las decisiones que ha hecho tanto el alcalde Pavel Muñoz, la administración del Ejecutivo, así como las acciones respaldadas también por el Consejo Metropolitano a través de la resolución en donde se revirtió este proceso de 1966, este decreto ley emitido en su momento, en donde se le daba a la concentración deportiva de Pichincha, que entre paréntesis, y hay que decirlo, es un ente privado. Por eso digo, hay que eliminar, creo que estos fantasmas, que lastimosamente yo sí veo ciertos compañeros de oposición, tratan de colocar narrativas que no son las adecuadas, y se trata de dar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Este proceso en 1966 fue un contrato a través de un decreto ley en el que el municipio de Quito se le entregó la donación a la concentración deportiva de Pichincha con cláusulas expresas que si no se cumplía por parte de la concentración deportiva de Pichincha, también le daban la potestad al municipio de Quito de que se revierta este proceso de donación. No es que te entregue una donación y tú sabrás lo que haces con el predio, pese a que la donación implica que esté a tu titularidad. La donación, cuando tiene cláusulas expresas de cumplimiento obligatorio, también procede la reversión del mismo, y es lo que el Consejo Metropolitano hizo de manera adecuada la semana anterior. Por eso digo, yo no creo que debería haber conflicto, más bien me preocupa estos pensamientos, yo creo que de una miopía absoluta, de una oposición, creo que a la interna del Consejo, que ya siento que al quedarse sin argumentos tratan de torcer los elementos fácticos, los hechos, y realmente ya no se puede contar con un apoyo en lo que queremos todas las ecuatorianas, ecuatorianos, quiteñas y quiteños, que es tener un escenario deportivo que les brinde las condiciones a los deportistas de poder dar su mejor esfuerzo técnicamente, con justamente los habilitantes necesarios para hacerlo, y que sea orgullo nacional, que es lo que creo que en esta nueva visión, y es hacia donde debe partir el nuevo proyecto. Concejal, qué gusto tener acá, buenos días. ¿Cuál es el momento actual, después de todo lo que se ha escuchado, se ha visto y se ha vivido durante todos estos días? Porque en esta semana se dio la reunión entre el alcalde Pavel Muñoz y el ministro del Deporte, y sobre esa reunión también había muchas expectativas. Entonces, por un lado, tenemos el anuncio que ha hecho el alcalde de que en el registro de la propiedad de la capital, el Estadio Atahualpa ya consta como un bien municipal. Pero por otro lado, tenemos la postura del Ministerio del Deporte, ente rector del deporte en el país, que ellos se sostienen en el hecho de que la concentración deportiva debe seguir al mando de la administración del predio y del escenario deportivo. Actualmente, ¿cómo está la situación? Los acuerdos entre ministerio y alcaldía fueron los que se esperaba quizás algo más, había otro tipo de expectativas, y qué es lo que va a pasar en los próximos días con el escenario. Creo que esto lo podemos explicar, creo que de manera mucho más simple, si lo vemos cronológicamente. Nosotros el día miércoles de la semana anterior, en una sesión extraordinaria, hicimos la reversión del comodato.
Previo a esto, el Ministerio de Deporte interviene en la concentración deportiva de Pichincha. Y solo entre paréntesis, la interviene no porque esté bien manejada, la interviene justamente porque no ha hecho los deberes, porque no ha realmente tenido esa visión, y yo creo que en su momento, lo decía, la perdieron. Veía una concentración deportiva de Pichincha más dedicada a los eventos sociales, artísticos, promocionales del Estadio Atahualpa, y si no podemos ver la cantidad de anuncios publicitarios que están rondando todo el escenario deportivo del Estadio Atahualpa. Y también podemos ver estado realmente patético de escenarios deportivos, no solamente el Estadio Atahualpa, porque solo hay que darse una vuelta por la pista de los Chasquis o por el Coliseo Rumiñahui para entender que no es solamente el estadio. Claro. Y entonces, ante eso, y yo realmente aplaudo esta decisión, el Ministerio de Deporte interviene administrativamente en la concentración deportiva de Pichincha, dejando en la cefalía, porque su presidente deja el cargo. Nosotros en la tarde del miércoles hacemos la reversión propia de los argumentos que nos permite el propio convenio, el propio decreto ley que se emite en 1966, y posteriormente el día jueves en la mañana inscribimos en el registro de la propiedad, que esto es importante decirlo. La resolución que nosotros tomamos del momento que se revierte hay que inscribirla en el registro de la propiedad, por lo cual el bien hoy por hoy en el registro de la propiedad está a nombre del municipio de Quito ya. Es por eso que inmediatamente también el alcalde ha intervenido en los espacios exteriores. Quienes viven o circundan por la zona podrán ver, se estaban pintando, se está arreglando ya algunos elementos de exteriores, porque es parte de lo que le hemos mencionado al alcalde. No queremos un bien para tenerlo en el estado que está. Si vamos a tener esta visión del nuevo estado o del Estadio Atahualpa, tiene que ser algo con acciones inmediatas, de mediano y de largo plazo, que nos permitan volver a, yo creo que relucir eso que debe ser pundonor y más bien orgullo nacional. Y posteriormente, el día viernes, el fin de semana, hemos visto que el juez, que acoge una acción de protección, emite una medida cautelar que impide la inscripción, pero la inscripción ya fue extemporánea porque nosotros ya la inscribimos el día jueves. Esto es algo que se tendrá que resolver en la audiencia. Yo creo que el juez, de manera sensata y viendo todos estos elementos, no va a tener, digamos, una opción que no corresponda al derecho, que sea no admitir la acción de protección solicitada en este caso por la interventora de la concentración deportiva de Pichincha, y realmente dar paso más bien a esto que esperamos, que es la parte que mencionaba Alexis, estas grandes expectativas que tenemos de la reunión entre el Ministerio de Deporte y nuestro alcalde Pavel Muñoz. ¿Y qué va a pasar si es que en este caso el juez José Conejo de la Unidad Anticorrupción le da la razón a la interventora de la concentración deportiva de Pichincha? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cuál es el plan B? Creemos nosotros que tenemos todos los elementos bajo ley que justifican el que no se proceda a la acción de protección, pero en el caso de no hacerlo también tenemos los recursos para poder apelar estas decisiones, porque creemos primero que debe haber esta conjunción de voluntades que se ha dado ya en la reunión del Ministerio de Deporte con el alcalde en sacar un proyecto de mediano y de largo plazo que nos permita tener una inversión adecuada en un espacio del cual, te digo, lamentablemente, ni siquiera la concentración deportiva de Pichincha en su momento, las administraciones tuvieron, creo que, la sensibilidad de siquiera hacer un estudio estructural para saber si al Estadio Atahualpa hoy por hoy lo podemos fortalecer, lo podemos reforzar, o tenemos que realmente hacer un nuevo estadio. Y eso es parte de lo que ya se están haciendo los levantamientos por parte de nuestros elementos técnicos. Hay mucho apoyo privado, decirte, hay una muy buena expectativa, no solamente por esta imagen icónica que tiene muchos elementos también históricos patrimoniales de nuestro país, sino también porque es la zona de más alto desarrollo de plusvalía en la capital. O sea, sí hay interés de la empresa privada de invertir ahí. Y yo quería preguntarle justamente eso, concejal, ya de alguna manera lo anticipó, pero saber si es que en los planes del municipio está simplemente remodelar el actual Estadio Atahualpa o construir un nuevo escenario deportivo a la altura de los grandes escenarios deportivos que tienen las capitales del mundo, ¿no? Que no acoja solamente espectáculos netamente deportivos, sino también otro tipo de espectáculos que le conviertan a Quito también en un centro atractivo para que vean. Exactamente, como pasa con Bogotá, lo que pasa con Lima, lo que pasa con capitales de países vecinos. ¿Cuál es el proyecto que tiene el municipio en mente? Y yo te diría, Alexis, las dos cosas en dos momentos que deben ser oportunos. Este primer momento, que es darle dignidad a
a los deportistas que practican ahí. No puede ser posible que unos muchachos que el día de ayer muy felices estuvieron, el día que ya abrimos el estadio, después de lo que mencionaba Licenia, después de la inspección de bomberos. ¿Por qué hacemos la inspección de bomberos primeramente? Porque habían tanques de gas. Habían cilindros de gas almacenados de manera inadecuada, poniendo en riesgo la vida de las personas que van al estadio, a los diferentes eventos deportivos, en este caso a nuestras familias que van a ver el fútbol en el estadio de Atahualpa. Por eso es que los bomberos intervienen, no es porque nos hemos inventado ni porque estamos tratando ahí de ver de qué forma se transfiere el estadio al municipio, son por hechos fácticos y reales que ponían en riesgo la vida de ciudadanas y ciudadanos. Lo segundo, ya se están haciendo las intervenciones, muchos de los deportistas han ido a escenarios digamos alternos, la pista del Colegio Benalcázar, el Coliseo Benalcázar como tal, otras, y el día de ayer que abrimos, por ejemplo, los chicos del Sudamericano de Esgrima que están próximos a ir de nuestra selección, ya están entrenando nuevamente con sus equipos, porque lo primero son los deportistas y darle las condiciones de dignidad mínimas, que tengan un baño decente, que tengan agua en los inodoros. Yo creo que son condiciones mínimas de dignidad que a la concentración deportiva de Pichincha en su momento se le olvidaron. Y eso no es tenían lo primero, ni agua en los baños. En algunos baños no tenían agua, Licenia. Si yo le muestro las fotos y a la ciudadanía, lo pueden ver en la sesión de consejo, realmente las condiciones eran inhumanas en donde entrenaban los deportistas. Corredores medianamente acondicionados para que puedan entrenar los compañeros del esgrima dentro de lugares húmedos, lúgubres, sin la iluminación adecuada. Y tras de eso esperar que eso sean las condiciones en las que les exijamos o pensemos que los deportistas de nuestro país pueden obtener palmareses internacionales, creo que no es justicia con el deporte ecuatoriano, y es ahí donde yo me niego a politizar esto y a polarizar estas decisiones. Y lo segundo, como decía bien Alexis, nosotros creemos en una conjunción de voluntades en donde vemos que este escenario deportivo no tiene que ser administrado por el municipio de Quito. Hay que hacer un proyecto de una alianza público-privada, sea esta una alianza estratégica o una APP, dependiendo de qué es lo que sea mejor para la ciudad en el tiempo y en la cantidad de inversión que podamos recibir de la misma, en donde se tomen decisiones importantes como qué hacer. Fortalecemos el estadio en base a un estudio técnico porque va a haber un costo sobre este tema, o realmente rescatamos elementos patrimoniales en una nueva construcción. ¿Y por qué comienzo con lo patrimonial histórico? El Estadio Atahualpa no solamente ha sido este escenario en donde hemos vivido grandes momentos deportivos, nuestra primera clasificación al Mundial, partidos eternos de grandes equipos de la ciudad capital, sino también donde se han vivido discursos como, por ejemplo, el de Jaime Roldós. 24, el día que tuvo el accidente. El día que tuvo el accidente. Y yo siento que hay algunos elementos de rescate histórico, de memoria histórica nacional que no los podemos perder. El propio monumento del Atlas, que pocas personas saben la historia de ese monumento, el atril del Estadio de Atahualpa, yo creo que son baluartes que sea que hagamos un mantenimiento o sea que se construya un nuevo escenario, creo que este valor histórico no deberíamos perderlo y deberíamos incorporarlo dentro de esto que debería ser en el mediano y en el largo plazo, esto que también mencionaba Alexis, el atractivo principal para que, por ejemplo, artistas de talla internacional vengan a nuestro país. Que sea ese escenario en donde podamos ir de manera digna y con seguridad con nuestras familias a ver espectáculos deportivos, y que sea ese ícono y ese orgullo nacional, que sea ese punto donde donde podemos coincidir todas las personas en ver espectáculos como apoyar a nuestra selección, que hoy por hoy lastimosamente se ha ido de Quito porque no tenemos un escenario en Quito que cumpla con condiciones mínimas y hemos perdido lastimosamente, como les decía, categorizaciones la localía, ¿no? De Conmebol, que realmente es para quiteños y quiteños muy lamentable. Sí, para finalizar, concejal, ¿sí le ve posibilidades de que tanto el municipio como el Ministerio del Deporte y el gobierno a través del Ministerio del Deporte puedan trabajar de la mano para mejorar la situación del estadio? Y le pregunto esto porque en esta reunión que mantuvo el ministro del Deporte con el alcalde de Quito, el ministro ratificó que él cree que la concentración deportiva de Pichincha, que la intervención del estadio debe seguir siendo administrada por la concentración deportiva de Pichincha. Ustedes dicen que a través de una alianza público-privada, ¿va a haber un punto de acuerdo allí
o cómo va a finalizar este tema? Yo me niego a creer que no haya esa responsabilidad que tienen, en este caso, el Ministerio de Deportes, por nuestra parte el municipio de Quito, que adelantarles, estamos con todas las puertas y opciones abiertas para que podamos tener esta conjunción de ideas y este proyecto unificado. Yo siento que hay una enorme responsabilidad aquí, no solamente desde la parte política, sino por lo primero y lo que hay que rescatar. Tenemos que tener un escenario con condiciones para que nuestros deportistas puedan realizar sus mejores actividades. Lo segundo, yo sí siento que de las mesas de trabajo en donde hay delegados del Ministerio de Educación, así como delegados del municipio de Quito, nos van a poder plantear una hoja de ruta que está también en la resolución que aprobamos, que se la tiene que presentar en 30 días al Consejo Metropolitano y a la ciudadanía para saber qué vamos a hacer con el Estadio Olímpico Atahualpa. Esperemos que prime la sensibilidad sobre lo que tiene que ser el deporte ecuatoriano, el orgullo nacional, y que el estadio deportivo, en este caso el estadio de Atahualpa, nos permita renacer también esa esperanza de ver siempre a nuestra selección y a nuestros diferentes deportistas en los más altos palmareses y estándares internacionales. Gracias, concejal. Muy gentil, muchísimas gracias al concejal Adrián Ibarra, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, que ha estado con nosotros.